Arrancamos, si les parece, y bueno, se van sumando quienes están. Bueno, primero agradecerte, Marta, Marta Maggi, doctora en economía, ¿verdad? Sí, Eh, contabilidad, pero y bueno, es el contabilidad área. del área. Gracias. Eh, Marta es funcionaria del Ejecutivo del municipio de La Plata, justamente en el área que nos convoca. Eh, Habíamos tenido una primera parte donde se explicó muy detalladamente aspectos del presupuesto. Quedaron temas pendientes, pero surgió, y por eso también agradecer especialmente porque se hizo un tiempo en su agenda, eh, por los tiempos que estamos, trabajar rendición de cuentas, que es lo que está en este tiempo hasta el 30 de mayo, desde los distintos municipios tienen que cerrar. Así que la charla de hoy, la idea es trabajar con organismos de control y rendición de cuentas desde los municipios y tener también algún espacio de intercambio para que puedan, por ahí algunas cuestiones, dudas o cuestiones puntuales a partir de lo que vaya explicando Marta, ¿sí? Así que Marta, bueno, arrancamos y después por ahí al final van preguntando, como hicimos la vez anterior, para no ir interrumpiendo, ¿les parece? Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. En realidad es un poco colaborar con las áreas del municipio, los concejales, o bueno, a veces la parte del consejo escolar, que claramente les cuesta en el poco tiempo que les toca analizar la rendición de cuentas. Si bien por ahí lo mío es más bien técnico, pero bueno, a veces no está de más darles unos tips para que en ese breve tiempo que les dan, depende del área que estén, si son oficialistas u oposición, qué es lo que les conviene ver para más allá de los números o trabajar, como siempre les digo, analizar de acuerdo al punto fuerte o débil que acuerden con el área política, ¿sí? Siempre entiendo que se reúnen y acuerdan previo con el intendente si son, insisto, si son oficialistas u oposición, qué es lo que van a defender o qué es lo que van a criticar. Traté de hacer un breve resumen. En principio, bueno, organismos de control de la provincia de Buenos Aires, un poco dividirlo en lo que tiene que ver con un control interno y un control externo, ¿sí? El control externo sabemos que está relacionado básicamente con lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, que ya ustedes todos conocen, y por ahí el control interno va a tener que ver más con ustedes, ¿sí? Con el área de los concejales y con otras dependencias que por ahí tienen las comunas, que también ejercen ese control interno. Eh, Bueno, acá les voy demostrando entonces, Marta, no estás organismo, compartiendo la pantalla. Sí, se ahí está se está viendo. compartiendo, Sí, sí, ¿lo ¿Ustedes la ven? ven? Ahora sí, sí. sí, Ah, perdón. sí. Perdón. Ahí. Ahora sí, sí. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos organismos de control externo, donde tenemos los organismos de la provincia, con el Tribunal de Cuentas, que como la mayoría seguramente ya saben, audita los 135 municipios de la provincia para tratar las rendiciones de cuentas, aprobarlas o desaprobarlas, aplicando lo que ya saben, las sanciones. Después tenemos Fiscalía de Estado, que se encarga de defender un poco, bueno, el patrimonio de la provincia, que interviene cuando el tribunal detecta irregularidades que requieren acciones judiciales para recuperar los fondos públicos. Pues tenemos Asesoría General de Gobierno, que actúa como órgano consultivo, aunque muchas veces es un auditor de cuentas que, o sea, no necesariamente es un auditor de cuentas, pero emite dictámenes sobre los actos administrativos y convenios que hace el municipio. Muchas veces lo usan, por ahí algunos de ustedes lo conocen o no, como órgano de consulta. Y Defensoría del Pueblo que controla que la administración municipal, bueno, no vulnere los derechos y garantías de los ciudadanos. Bueno, ahora vamos a hablar del control interno, que por ahí esto es un poco más lo que les interesa.
El Consejo Deliberante, que ejerce ese control político y legislativo, que es la importancia que genera en este caso para la rendición de cuentas, sabiendo que es el primer filtro que debe examinar la rendición de cuentas anual antes de enviarla al Consejo Deliberante. Después tenemos a la Contaduría General, donde el contador tiene una obligación de observar, ¿sí? Antes del pago o del compromiso, cuando no cumpla con los requisitos legales o presupuestarios. Y después tenemos a la Tesorería, bueno, como responsable de la custodia de los fondos y asegurar que esos pagos claramente se hagan bajo una normativa vigente. Bueno. Vamos a pasar ahora a el contador como guardián de legalidad. Acá la importancia que le da la ley orgánica, ¿no? A la función del contador en esa autonomía técnica donde al contador saben que lo designa el intendente con acuerdo del consejo. El contador tiene esa estabilidad y no puede ser movido sin causa justificada. El derecho de observación, que es una herramienta muy poderosa que tiene el contador a la contaduría, donde muchas veces si el intendente ordena un pago ilegal o sin presupuesto, el contador tiene la posibilidad de observar ese gasto por escrito porque lo habilita la ley orgánica. La realidad es que esto en la práctica no sucede, no sé cómo les va a ustedes en los municipios, pero bueno, no es algo muy habitual en la práctica que suceda porque bueno, normalmente el contador si bien tiene ese resguardo, pero normalmente el intendente es como que tiene el mayor poder de generar que si él quiere pagar o quiere contratar, aunque el contador tiene esa posibilidad, lo termina haciendo. Salvaguarda su responsabilidad si lo deja por escrito ante una posible observación del Tribunal de Cuentas. Por eso es importante el control y la función del contador cuando el intendente igualmente insiste con esa contratación. Después tenemos la responsabilidad solidaria, donde si el contador autoriza un pago irregular sin haberlo observado, sabemos que el tribunal lo hará responsable legal y económicamente junto con el intendente. El control preventivo, que verifica que cada gasto tenga su partida presupuestaria antes que se ejecute. Bueno, el examen de la documentación, estrictamente lo que hace a la normativa legal de la facturación. El control de tesorería, que supervisa también los arqueos de caja y las conciliaciones bancarias, bueno, para que no haya fugas de dinero. ¿Cuál es la finalidad de la rendición de cuentas en las comunas? Tenemos como equilibrio la obligación legal con la transparencia política, fomentar el control al ciudadano, ¿sí? Promover que esa rendición no sea solo un trámite administrativo, sino un acto de transparencia hacia los vecinos, fortalecer el rol del concejal, brindar herramientas técnicas a los ediles para que puedan realizar un análisis crítico y no meramente formal de los números. Sabemos que si bien los números, bueno, es responsabilidad del Ejecutivo, como los va ejecutando, valga la redundancia, pero bueno, acá, insisto, depende de qué lado estén. Un poco la función del concejal es llevar a la población ese análisis para realizar un análisis más crítico de esa gestión. Sabemos que más allá de la función política, muchas veces los concejales también tienen un rol de gestión, ¿sí? En ese análisis de las cuentas. Y después, bueno, vincular los gastos con resultados, ¿sí? Es importante saber leer que las partidas presupuestarias que se aprobaron en su momento, ¿sí? Cuál es el impacto que tiene sobre los servicios públicos y obras que va llevando el municipio. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de el marco legal como objetivo, o sea, sobre cuál es el marco legal que trata la rendición de cuentas en los municipios. Como primer marco tenemos a la Constitución Provincial, ¿sí? Donde en sus articulados, perdón, en su articulado, del artículo 159, establece que las facultades y deberes que le delega al Tribunal de Cuentas, que es el organismo encargado de auditar cómo se gasta ese dinero en la provincia, con los organismos descentralizados y los municipios. Atribuciones principales. Entonces tenemos que debe examinar las cuentas de percepción de inversión de las rentas públicas, bueno, tanto provinciales como municipales,
para aprobarlas o desaprobarlas. La determinación de la responsabilidad, ahí sabemos que en caso de desaprobar una cuenta debe identificar cuáles son los funcionarios responsables y fijar el monto del alcance, ya sea de la deuda o perjuicio económico que deben cubrir. Y la inspección puede inspeccionar cualquier oficina pública que administre fondos para prevenir irregularidades. Acá el tribunal, o algo que les ha pasado en estos últimos años, más allá de lo que dice la Constitución, por ahí ha tornado un poco la función de control, un poco control de gestión y no necesariamente de los números, que es lo que establece la legislación. Como características de los organismos, bueno, entonces sabemos que el alcance de ese control va a los 135 municipios bonaerenses y a toda la administración central de la provincia. En cuanto a la ejecución, sabemos que si el tribunal dicta una sanción económica o un cargo, la acción para cobrar ese dinero siempre queda en Fiscalía de Estado. La segunda ley que regula la rendición de cuentas tiene un poco que ver, bueno, con la ley orgánica de los municipios, bueno, el control, la función del Consejo Deliberante, que tiene la atribución de examinar las cuentas de la administración municipal en sus sesiones, ¿sí? Luego el Consejo actúa, sabemos que actúa como primer filtro de control político y administrativo para finalmente hacer la elevación al Tribunal de Cuentas una vez que se trató la rendición. Y por último, bueno, tenemos la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que detalla el procedimiento de juzgamiento y sanciones por incumplimiento, bueno, que fue modificada por la 13.963. Acá un poco el resumen de los plazos, que tal vez ustedes obviamente también lo tienen claro, donde sabemos que, bueno, cada intendente debe presentar la rendición de cuentas al 31 de marzo de cada año con la percepción de todos sus, percepción de sus recursos y de su inversión. El Consejo va a analizar todos los estados y tendrá 60 días para tratar la rendición. Sabemos que si en esos 60 días no se trata, si vencido ese plazo, las mismas quedarán aprobadas, incluyéndose en esa aprobación la compensación de los excesos en el caso que los hubiera, ¿sí? Ese pronunciamiento, inmediatamente que se genera, será remitido al Tribunal de Cuentas. Si el intendente o el consejo no cumplieran con estas obligaciones y plazos establecidos, sabemos que, bueno, el tribunal va a actuar de oficio con las sanciones. Acá lo que les puedo contar como experiencia en el municipio de La Plata, en el año 2013, que fue el único año que no se trató la rendición de cuentas por las inundaciones, perdón, o sea, en el 2014 no se trató la rendición de cuentas del 2013, ¿sí? Ahí ahora bueno, les explico el tema de los plazos. Bueno, el tribunal tomó la postura de sancionar al cuerpo con aquellos concejales que no habían tratado la rendición. Fue una multa en ese caso y bueno, después saben que las sanciones del tribunal de acuerdo a la instancia, se recurren, pero bueno, normalmente las multas, si no se pagan, después se terminan ejecutando. Entonces, volviendo a los plazos. Al 31 de marzo, el Ejecutivo debe remitir a la delegación la rendición de cuentas del ejercicio anual. Al 15 de junio, esto tiene que ver un poco más con el tratamiento del tribunal, ¿no? Al 15 de junio, la delegación del tribunal completará el estudio de la cuenta, ¿sí? Para remitir el informe de auditoría al auditor. El relator, esto sería durante el ejercicio en curso, ¿no? Para hacer un ejemplo, ahora que se está tratando la rendición del 2025, una vez que se trató, al 15 de junio, la delegación debe cumplimentar toda la documentación, remitirla para que antes del 15 de agosto del 26 le va a solicitar al municipio y a los responsables la totalidad de todos aquellos elementos que necesite informar para poder analizar con las observaciones que se hicieron durante el ejercicio. Entonces, el municipio y cada uno de los responsables, que normalmente, bueno, siempre es el intendente y los funcionarios de ley, contador, tesorero, director de compras, y aquellos secretarios del Ejecutivo que han sido alcanzados por alguna observación,
al 30 de septiembre de este año deben complementar todos los elementos requeridos, ¿sí?, para remitirlos al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas debe dictar esa sentencia hasta el 30 de abril del año siguiente. O sea, hoy en el 2026, ¿sí?, vamos a estar recibiendo el fallo, en algunos casos por ella lo han recibido, del 2024. Y recién en abril del 2027 vamos a recibir el fallo del 2025. Es un poco, esto habría que hacer una línea de tiempo, por ahí algunos lo tienen más claro o no. A los concejales por ahí a veces esto mucho no les interesa porque esto es más función del Ejecutivo, pero bueno, no es un dato menor que lo tengan en cuenta por el tema de los cambios que se van generando, no este año, pero por ahí cuando hay elecciones y van quedando fuera del municipio. El artículo 25, bueno, habla de que cada municipio va a llevar los libros que el tribunal determine. La rúbrica, bueno, hoy se hace, los libros saben que se hace todo en forma digital, no sé si la mayoría tiene el sistema RAFAN. Trimestralmente se van remitiendo la rendición de cada uno de los libros, ¿sí?, de las ejecuciones y los libros contables. Y el cuarto trimestre, que sería el del cierre, se eleva junto con la rendición de cuentas en esta instancia. Bueno, y ahora por ahí voy a hablarles brevemente un poco de lo más jugoso, o no sé si más jugoso, pero tal vez es lo que más les interese a los concejales cuando van a analizar la rendición de cuentas. La resolución 449, que es un poco la que establece las pautas formales y de contenido para la rendición de cuentas, exigiendo los estados contables firmados por los funcionarios, clave, un poco les recalco que son siempre los funcionarios de ley, secretario de Economía, intendente, tesorero y, me falta- y contador, perdón. Entonces, la norma obliga a incluir el estado de ejecución presupuestaria, deuda flotante y consolidada, arqueos de caja y notas explicativas, configurando un checklist esencial para el control de la documentación presentada. Yo traté de resumirlo como en lo más importante porque entiendo que, o lo que veo que habitualmente pasa, que cuando se eleva la rendición, obviamente el Ejecutivo tiene que cumplir con esta disposición, con esta resolución, que son millones de fojas, o no sé si millones, pero bueno, normalmente de acuerdo a los municipios más grandes o más pequeños, a veces son entre 400 y 500 fojas, donde les cuesta discernir cuál es lo más importante para mirar o lo más jugoso para hacer preguntas o para analizar. Entonces, lo más importante siempre es mirar la ejecución presupuestaria, la deuda flotante y consolidada, arqueos de caja, ¿sí?, y hacer una relación con todos estos estados. Yo se los resumí, la resolución se conforma de estos 12 anexos, que sí o sí estos deben estar cumplimentados en la rendición. Pero de cada uno de ellos, que tiene mucho detalle, hay algunos, a mi criterio, que son por ahí más importantes para que ustedes analicen cuentas y analicen para hacer cuentas, perdón, y hacer consultas. Insisto, esto siempre en función de qué lado están y con el acuerdo que a veces tengan con la Comisión de Hacienda del Consejo y con el Ejecutivo. El anexo 1 habla del estado de ejecución de recursos. Si bien este tiene un detalle, tenemos la ejecución detallada de todos los recursos, donde ahí van a tener previsto lo que se presupuestó versus el percibido, pero hay varios estados. Hay algunos que son más, hay uno que tiene el primero que es el detalle, donde van a tener todos los recursos. Y después hay un estado que centraliza, yo digo, como cuando por ahí tienen poco tiempo de hacer cuentas, hay un estado que habla de procedencia, ¿sí?, que ahí tienen los recursos siempre presupuestados versus devengado o percibido, que tal vez esto es lo que les interese de totales, donde pueden hacer cálculos sobre el total de lo que el municipio percibió por fuente, y acá va el cálculo de que lo que percibió por fuente, fuente municipal, afectada, provincia o nación, como un poco comentaba hoy el compañero, que muchas veces se presupuestó
porque así estaba acordado con el gobierno provincial o nacional en el caso de obras, y tal vez y está bien que estén presupuestados porque había un convenio firmado, pero de repente esas obras tuvieron que seguir en curso y se tuvo que hacer cargo el municipio de esas obras con fuente 110. Entonces, en principio, en el estado de cálculo de recursos por procedencia, pueden ver claramente qué se presupuestó y qué se percibió en cada una de las fuentes. Eso es un poco lo que a veces a mi criterio les puedo decir del estado de ejecución de recursos que dispone la resolución, que fácilmente pueden hacer cuentas y ver el percibido con respecto a cada una de las fuentes y al recurso vigente, ¿sí? Después tenemos en el anexo 2 el estado de ejecución de presupuesto de gastos. Bueno, este estado, la resolución, si mal no recuerdo, son como 8 incisos que así lo determina el tribunal. Y claramente acá pasa lo mismo, porque tenemos el estado del cálculo de recursos por fuente, lo que se percibió en más, lo que se percibió en menos, economías y excesos. El de economías y excesos resulta interesante para que evalúen las partidas que quedaron en negativo, ¿sí? En el caso que hayan quedado por fuente, o las partidas en exceso, perdón, en defecto, que a veces estaba bueno saber analizarlo para ver, yo concejal que aprobé este presupuesto y de repente eso que se aprobó después se ejecutó en otras partidas. Entonces, el de economías y excesos resulta interesante evaluar con respecto, bueno, a las partidas, siempre con respecto a las jurisdicciones, a los programas, con lo cual se generó mayor énfasis, ya sea por acuerdo con el intendente, ¿sí? En donde estuvo su objetivo en esa rendición, perdón, en ese presupuesto y luego en esa rendición, cuál fue el objetivo principal del gobierno. En el estado de ejecución de presupuesto de gastos, insisto, también tienen el gasto por fuente, que este también les resulta, es un estado muy sencillo de una sola hoja, que para hacer cuentas, a mi criterio, también se los recomiendo, porque también tienen lo que se presupuestó con respecto a lo que se gastó. Recuerden siempre el gasto, relacionarlo con el devengado, que es la partida del devengado, por cada una de las fuentes. Ese estado también, por ahí les dio como tips que les sirve para hacer cuentas rápidamente, para ver cuál es sobre el presupuesto total, el vigente, que es el que fue, perdón, el aprobado con las modificaciones y llegó al vigente, versus el estado la columna del devengado. La planta de personal, bueno, el anexo 3 habla de la planta de personal aprobada y ocupada. Esto es meramente lo que se presupuestó y lo que efectivamente en la rendición se terminó aprobando con respecto a la cantidad de empleados. Luego viene el anexo de presupuestarios y financieros, que habla del anexo 4 al 6. El anexo 4 que habla de las modificaciones presupuestarias, acá lo que es interesante presentar, esto es una pequeña planilla donde sale del RAFAN resumido, donde están todas las modificaciones presupuestarias que se hicieron durante el ejercicio. Acá lo que deben controlar es que esa planilla que tiene 1, 5, 10 o 15 decretos o modificaciones que se hicieron durante el ejercicio esté respaldada por todos los decretos, ¿sí? Que debió elevar el intendente, deben estar acompañadas en la rendición. A veces las acompañan y a veces no, pero bueno, no es un dato menor a exigir o controlar que estén todos los decretos. Y también es importante, esto un poco le comentaba la otra vez en la charla anterior, recuerden que cada vez que el Ejecutivo realizó modificaciones presupuestarias, tiene la obligación, a través de su oficina técnica, la de presupuesto, junto con la oficina técnica de la contaduría, informar de qué se tratan esas modificaciones presupuestarias. O sea, dentro de los 15 días que se hizo la modificación presupuestaria, el Ejecutivo tiene la obligación de que el Consejo Deliberante tome conocimiento, ¿sí?
A veces se hace y a veces no. El Tribunal de Cuentas esto lo observa o lo controla porque ha pasado en La Plata y tal vez en otros municipios que cuando esto no sucede, los concejales están obligados a pedir e informar o denunciar en su caso si el intendente no eleva esta información durante el ejercicio, ¿sí? Porque justamente le da la potestad el consejo que durante el ejercicio el intendente pueda hacer movimientos presupuestarios, ¿sí? Pero lo debe informar. Obviamente siempre con el límite de lo que está aprobado. Así que esto me parece un dato importante a tener en cuenta. Disponibilidades al cierre, anexo 5. Este saldo, este anexo, que si bien tiene algunos detalles, es muy importante que lo Consulta, tengan en cuenta, ¿sí? te hago una consulta, pues, hola, Hola. Sí, hola, sí, no, te estaba escuchando atentamente. Le tiene la obligación de informarle al Consejo Deliberante y el Consejo, el bloque nuestro, ¿puede cuestionarlo esa modificación o solamente meramente Puede, informativa para el Consejo? en realidad, la ley lo que Porque, exige, porque es lo que señala de alguna manera el rumbo del gobierno. Porque digo, si yo hago un análisis político, digo, bueno, modificaste para llevar plata para allá, porque es donde, si vos modificás el presupuesto, que es lo que se aprobó, es porque el rumbo a donde querés apuntar al gobierno o alguna circunstancia extraordinaria que no se pudo prever con tu presupuesto. bueno, en realidad la obligación es informarlo y una vez que se informó y el bloque tomó conocimiento, analizará de qué se trata esa modificación. Normalmente pueden ser las modificaciones presupuestarias vinculadas a cuestiones prácticamente diarias, diarias no, perdón, que se necesitó cubrir otras partidas, puede ser una excepción, puede ser un convenio específico que se firmó. Normalmente digamos, debe notificarse y una vez que se analizó, tiene la potestad de pedir información sobre ese detalle de modificaciones si hay algo que está fuera de lo que fue aprobado. O sea, las modificaciones que deben informarse nunca van a estar fuera de lo aprobado, ¿sí? Pero sí lo pueden cuestionar, de hecho en La Plata ha pasado, y piden más información del detalle de esas modificaciones. ¿De qué se tratan esas modificaciones? Tiene que haber un informe técnico de la Oficina de Presupuesto que explique esas modificaciones, si son meramente para cubrir partidas, si son para un convenio específico que se creó, entonces estoy ampliando el presupuesto, o estoy cambiando el rumbo, como claramente podés decir, pero si estoy cambiando el rumbo, tengo que ver básicamente que de lo aprobado, algo no está, o sea, de lo que se aprobó y ahora estoy modificando, ¿qué es lo que estoy modificando? Las modificaciones presupuestarias tienen como un lineamiento siempre técnico, ¿no? Dentro de cada secretaría puedo hacer movimientos, dentro de cada fuente y dentro de cada programa. No podría estar sacando partidas de la Secretaría de Economía para cubrir en una secretaría, para cubrir otra secretaría. O sea, entre jurisdicciones no se podría hacer movimientos presupuestarios, excepto que se haya una justificación, porque el presupuesto no fue realizado correctamente, ¿sí? O qué es lo que desvió esa modificación. Esto es digo, en el análisis de la modificación. No sé si cumplía a tu pregunta. Vamos a la afectación de saldos. Acá, en este anexo, que también son 6 ítems que menciona la rendición, me parece importante destacar, hay un estado que se llama recursos versus gastos, ¿sí? Que la importancia de ese estado, que casi nadie lo mira o a veces no lo saben leer, pero que tiene mucha información en función de lo que cada comuna tenga de programas específicos. Este estado te muestra el percibido de los recursos que tuve por cada uno de los programas de la provincia, ¿sí? O de la nación, bueno, ahora casi no hay, y los recursos afectados del municipio, versus lo que se comprometió, lo que se gastó y el dinero que me sobró.
Por eso digo que el versus, que se le llama vulgarmente o más conocido, pero se llama técnicamente afectación de saldos, te muestra el saldo que me quedó de cada uno de esos programas que recibí de la provincia normalmente y que se ejecutó al 100 o se ejecutó menos, se subejecutó. Esto es importante, muchas veces, insisto, de acuerdo a qué lado estén, ¿sí? Porque a veces la provincia beneficia a algunos municipios con determinados programas y a otros no, y no siempre los municipios esa ejecución la cumplen, ya sea por falta de gestión o a veces porque, bueno, determinado programa, si es de obras o a veces eh, llega a que tienen que cumplir determinadas condiciones, no llegan a cumplirlo. Pero bueno, este estado me parece interesante que lo analicen o lo miren, si lo que buscan es ver eh, los recursos que percibió el municipio afectados y en qué los utilizó. O en su defecto, si tienen ordenanzas específicas para el cumplimiento de ciertos programas y el municipio no llegó a cumplirlos. Los anexos contables, bueno, acá son técnicamente, ay, perdón, los evolución del pasivo, que si bien este es un estado estrictamente contable, siempre para la deuda, en el caso de de la rendición de cuentas, siempre se trabaja más sobre la deuda flotante, ¿sí? Que la miro de la ejecución presupuestaria y no tanto de la evolución del pasivo. ¿Por qué? Porque la evolución del pasivo me trae la totalidad, ¿sí? De la deuda que tiene el municipio, incluido la flotante, que es la del ejercicio, ¿sí? Pero bueno, es un estado contable a considerar y no está de más mirar cuál es la deuda total que tiene el municipio al cierre del ejercicio. Luego el anexo 8 que habla de otros estados contables, pero son estrictamente con más detalle. La situación económica financiera, que acá el compañero había señalado hoy el artículo 43 y 44, que es un resultado meramente financiero, pero que no es un dato menor porque me muestra los ingresos menos los gastos de recursos, ¿sí? Devengados y gastados, valga la redundancia, eso me llega a indicar si tengo déficit y superávit. A ese resultado le agrego lo que me sobró del ejercicio anterior, el saldo de caja, le resto la deuda, ¿sí? Y llego a un resultado económico financiero total. Así que el artículo 43 y 44 que se muestra en este estado no es un dato menor para poder evaluar. Y el resto de los anexos que se presenta, bueno, entonces al Tribunal de Cuentas forma parte del resto de la documentación que el tribunal exige durante el ejercicio y al cierre del ejercicio. El anexo de gestión, que habla del anexo del cumplimiento de los planes de gobierno, el anexo 11, que habla de la ejecución de las metas, que tiene que ver con respecto a lo que se presupuestó. Y luego el anexo 12, que es un poco lo que les comentaba, que habla de el resto de la documentación que se debe presentar al Tribunal de Cuentas. Eso es lo que habla la normativa, al inicio del ejercicio, durante el ejercicio y al cierre. Al Tribunal de Cuentas se eleva detalles del sistema que complementan a la rendición de cuentas que evalúa el Consejo. Luego, bueno, esto básicamente la resolución 449 con estos anexos es de lo que se trata la rendición de cuentas. El artículo segundo de la rendición habla de la resolución, los libros y la documentación probatoria de la rendición de cuentas que van a quedar en custodia del Ejecutivo y a disposición del Consejo. Asimismo, el Ejecutivo, bueno, deberá habilitar al Consejo Deliberante mediante la asignación de usuarios y claves, el acceso al sistema informático RAFAN, para que con carácter exclusivo de consulta puedan disponer de la información contenida en él a los efectos de un análisis de la rendición presentada. Estos algunas comunas tienen, en realidad la obligación del Ejecutivo es generarle una clave de RAFAN durante todo el ejercicio para que puedan hacer consultas, ¿sí? Y a los efectos de la rendición también pueden consultarlo
que a veces se les da un mayor o menor grado de detalle para que puedan ver y tengan más tiempo durante el ejercicio y no en este poquito tiempo que le generan durante el ejercicio, durante la rendición. Luego el artículo tercero, que habla de la presidencia del Consejo, que deberá enviar a la delegación del tribunal al comienzo del ejercicio copia del reglamento interno de dicho cuerpo, durante el ejercicio con periodicidad mensual, copias autenticadas de las actas con sus respectivas sesiones y dentro de los 10 días corridos de la fecha en que fue sancionada la resolución sobre la rendición de cuentas del Ejecutivo y, bueno, en el caso que tenga organismos descentralizados, así como copia del reglamento interno en el caso que haya sufrido modificaciones. Bueno, entonces, un poco como corolario o puntos críticos a tener en cuenta para la rendición. Yo traté de resumírselos en tres ítems. El estado de ejecución presupuestaria de gastos, que es un poco el corazón del control, ¿sí? El concejal debe mirar la columna de crédito vigente versus devengado. ¿Qué buscar? Partidas que tengan saldo negativo o donde el gasto, acuérdense el devengado, supere ampliamente lo presupuestado. Acá es un poco el alerta roja si el gasto es mucho mayor al presupuesto, sin que haya una ordenanza de ampliación por el Consejo, bueno, acá habría una irregularidad. Esto es un poco para el análisis. El estado de disponibilidades, perdón, el estado de disponibilidades, que es el que le comentaba hoy, que es el que muestra la caja, o sea, es el estado de la tesorería que muestra cuánta plata física hay en las cuentas bancarias y caja del municipio. Un poco la cuenta, perdón, no la cuenta, un poco lo que se busca a veces analizar o un ABC que sí o sí deben hacer es comparar el saldo final del ejercicio, ¿sí? O sea, la deuda flotante que me quedó del ejercicio, que sería lo que el municipio debe, pero no pagó, con este estado, ¿sí? Que se generaría alerta roja si la deuda flotante es mayor a la plata disponible en el banco. O sea, en ese caso el municipio estaría en déficit en rojo y estaría comprometiendo la gestión del año siguiente. Y tres, un poco de lo que le hablaba de las modificaciones presupuestarias, ¿sí? El intendente tiene facultades para mover plata de una bolsa a otra mediante decretos, sin pasar por el Consejo, claramente dentro de ciertos límites. ¿Qué buscar? Transferencias, ¿sí? De partidas en áreas sensibles, como puede ser salud o educación, hacia áreas de gastos corrientes o publicidad. El alerta roja lo voy a detectar en el uso excesivo de decretos, de transferencias, que tal vez desvirtúa el presupuesto original por el cual los concejales votaron. Para el funcionario, el control interno, que sería un poco el control de la contaduría, no tomémoslo como que es un enemigo, es un seguro de vida, una observación a tiempo que evita un embargo personal de la Fiscalía de Estado de años siguientes. Esto es un poco lo que les marcaba hoy con respecto a los plazos. ¿Por qué? Porque los funcionarios, como el fallo lo reciben al año siguiente, muchas veces pasa que cuando ya no están, siguen todavía ligados a observaciones del tribunal y al ya no estar en el municipio, se les dificulta acceder a la información o para poder hacer el descargo en el caso que hubieran tenido cargos. ¿Puedo Para hacer el una pregunta, concejal, Marta? sí, perdón. No, esto me pareció muy importante, esto que dijiste en los alertas, cuando aparecen muchos decretos firmados por el titular del Ejecutivo, el intendente, y que por ahí en aquellos áreas que más gastos tienen, en general es salud en todos los municipios, pero también puede ser en educación, que puede ser, por ejemplo, presupuesto educativo, perdón, Fondo Nacional Ujú. Educativo. Si bien hay una ley que plantea el 40%, infraestructura y demás, esto sabemos que no siempre se cumple y que en algunos municipios lo tienen en plazo fijo. Eh, Vos ahí dijiste que son lugares donde se puede desviar para otras cosas. ¿Qué mecanismos o qué herramientas tiene de repente alguien desde el legislativo como para, si bien esto que vos dijiste viene como un año y pico después observado,
pero si hay alguna forma no sé, de anticiparlo o de verlo, no sé si se entiende la pregunta. Me parece que no, Sí, pero sí. me llamó la La, atención. digamos, durante el ejercicio, el concejal, la herramienta que tiene es tener la información de que primero estaría bueno que los concejales tengan acceso a Rafán, porque si tienen acceso a Rafán, pueden ver en forma consultiva, en principio, las modificaciones que se hacen durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque las modificaciones, el Tribunal de Cuentas lo que exige es la rendición trimestral, ¿sí? Entonces, cada trimestre, al día 15 del trimestre, al día 15 del mes inmediato siguiente, o sea, 31 de marzo al 15 de abril, tenemos que estar elevando, digo, el Ejecutivo tiene que elevar la rendición al tribunal. Cuando eleva la rendición al tribunal, dentro del área de presupuesto hay un área de modificación, ¿sí? De modificaciones presupuestarias. Entonces, si tiene el acceso a la consulta, ahí va a poder ingresar y ver que se generó una modificación presupuestaria. El impacto de la modificación presupuestaria, que fue, por ejemplo, el día 15 de abril, si ve el concejal que el 15 de abril se hizo una modificación presupuestaria, dentro de esos 15 días posteriores debería recibir el consejo la información con el expediente técnico de la modificación presupuestaria o mínimamente poder pedirla para leerla. Cuando la lee, ahí va a tener que analizar en ese decreto de qué se trata esa modificación. Ahí es importante que la Comisión de Hacienda o de Presupuesto o de Rendición sepa analizar de qué se trata esa modificación presupuestaria que generó el Ejecutivo en el primer trimestre, en el segundo trimestre o durante el ejercicio. Porque la realidad es que a esta altura ya está consumado, ¿no? O sea, si no tenemos acceso durante el ejercicio, el Consejo ya ahí tendría un recurso menos para poder analizar. Durante el ejercicio estaría bueno que por ahí consulte cuáles son las modificaciones, porque no sé, el resto de las comunas se hace habitualmente cada trimestre, cada semestre, o tal vez las hace durante el cuarto trimestre, pero el acceso a poder analizar una modificación presupuestaria lo deben tener. Ahí tienen que analizar qué es lo que estoy modificando. Cuando miro el decreto, claramente, si los decretos de modificaciones presupuestarias entre partidas es aumento, disminuyo, perdón. ¿Qué disminuyo o qué aumento? ¿Qué secretaría, qué partida, qué fuente? Eso tiene que estar determinado, escrito en el decreto. Y la contaduría normalmente tiene que explicar de qué se trata esa modificación. Cuando es entre partidas y no hay mayor detalle, tal vez la contaduría lo que dice, bueno, a los efectos de cubrir partidas en negativo, se hacen transferencias de partidas, perdón, entre secretarías para ajustar y llevar el presupuesto a seguir logrando, perdón, seguir manteniendo el presupuesto equilibrado. Si la contaduría lo hace muy genérico, hay que analizar en ese decreto qué es lo que estoy aumentando o disminuyendo. Y en el caso del fondo educativo o cuando se utilizan para inversiones en plazos fijos, claramente acá no va a estar determinado. Lo que sí les puedo decir como alerta es que, y esto lo exige el tribunal, no recuerdo ahora la resolución, pero desde que se empezaron a generar o la habilitación de los plazos, la habilitación, siempre los municipios pudieron hacer plazos fijos. No es el objetivo, pero bueno, muchas veces pasó, por lo menos en el 24 o con el cambio de gobierno, que al tener fondos paralizados, porque las obras se paralizaron, valga la redundancia, o por la cuestión económica de que los proveedores a veces no querían cotizar, los municipios se encontraban que tenían fondos ociosos y era la desesperación de decir, bueno, lo tengo ahí inmovilizado, no lo puedo utilizar, y bueno, las tasas eran a veces un poco atractivas y ahí deciden invertir. Pero el tribunal ante esta alerta ha sacado comunicados y sí exige, y no está mal, y se cumplimentan, y cómo verlo o cómo se debe registrar toda rendición, perdón, todo plazo fijo en bonos, en letras o lo que fuere, que se registre de fondos afectados,
Dentro de este estado que yo les mencioné del versus, ¿sí? Recursos versus gastos, el municipio tiene que abrir un recurso específico que sea de intereses o de rendimientos de ese programa afectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que exige es que ese rendimiento esté claramente detallado y una vez que finalizó el ejercicio o que se agotó el saldo de esta cuenta, ahí lo vuelvo a utilizar para ese programa específico. Digo, por ejemplo, fondo educativo, que es un capítulo aparte y por ahí hasta merecería una charla o, bueno, consultas, no sé, depende de cada municipio. ¿Cómo mirar rápidamente el fondo educativo que recibió, en este caso, la comuna? ¿Cómo lo gastó? Lo pueden ver en este estado. El detalle, tal vez en ese estado ven el total, recibió 10 millones y ejecutó 5 o ejecutó el 100 o el porcentaje. A veces lo que les interesa ver, más allá del total, cómo lo gastó. Bueno, en este anexo que habla de estados afectados, la resolución exige un detalle que se llama detalle de cuentas afectadas. En esa ejecución de cuentas afectadas, obviamente que acá tienen que saber mirar en en las jurisdicciones que se aprobó el presupuesto, cuáles son los programas o las secretarías que van a llevar a cabo adelante la ejecución del fondo educativo. El fondo educativo va a estar a cargo, bueno, de la Secretaría de Educación o de la que se llame como el intendente lo determine, y a veces, en algunas comunas, está decidido que el 100% del fondo educativo lo lleva a cabo la Secretaría de Educación, o a veces, por ejemplo, en La Plata tuvimos este cambio, donde se determina que el fondo educativo, el área de obras, va a ejecutar, valga la redundancia, el 50% mínimo de las obras del fondo educativo, la Secretaría de Obras. Y el resto de los gastos del fondo Pobre Paula, educativo, se lo sacaron a pobre Paula. Voy a hablar con ella. bueno, sí. Le digo, Eh, Paula Lambertini es la sí, compañera sí, sí. Bueno, secretaria de son Educación del decisiones municipio. que las Hay que hablar con don ejecuta Julio ahí. el Ejecutivo, ¿sí? Pero ¿por qué hago esta aclaración? Porque después a los concejales tienen un mareo que no saben cómo mirar la ejecución del fondo educativo. Entonces, ABC, y para terminar de hablar del fondo educativo, como cualquier otro programa específico, ¿cuál es la jurisdicción o los programas que van a llevar a cabo la ejecución del fondo educativo? ¿Lo va a llevar a cabo la Secretaría de Educación, la Secretaría de Obras? Bueno, entonces muéstrame en qué categoría programática, qué programa ejecutó el fondo educativo y con qué porcentaje para poder ver en el caso de que se haya ejecutado el 100 o el porcentaje mínimo que decide. ¿Sí? No sé si se entendió un poco la pregunta, creo que me fui de, de tema, pero porque estábamos No, hablando de bárbaro, Marta. Estaba Marcela Budano que quería preguntar algo. No sé si estaba vinculado a esto, Marcela, porque vi que habías abierto. Sí, había levantado la mano porque quería comentar. Yo soy de Zárate, les cuento. Soy concejal de Zárate. Y nosotros tenemos un tema con el RAFAM, no tenemos acceso al RAFAM. Es más, hoy presenté un proyecto de resolución reclamando el acceso del RAFAM. El municipio somos oposición, soy de Fuerza Patria y somos oposición. Y, y bueno, la verdad que se nos dificulta claro. muchísimo Bueno, ahí, controlar. claro. Em, Claramente, si bien la resolución exige, ¿sí? Perdón, dictamina que deben tenerlo, la realidad es que es decisión del Ejecutivo si se los otorga o no. Esto digo en la práctica. Lo que vos podés hacer como herramienta, en la experiencia que acá también ha pasado, porque la realidad es que muchas veces el Ejecutivo no quiere generar ese acceso por lo que fuere, vos presentás un informe donde decís donde expresás que no te dan acceso y concomitantemente presentás un informe al Tribunal de Cuentas de que no te están otorgando ese permiso. El tribunal en ese caso tiene la obligación, ante tu denuncia o ante tu consulta de que no se está cumpliendo,
de exigirle al Ejecutivo que cumpla. Lo que puede suceder o ha pasado, en La Plata ha pasado con distintos gobiernos, es que bueno, el tribunal termina multando al Ejecutivo por no dar acceso, ¿sí? Porque a veces, insisto, es una decisión, entonces el Ejecutivo prefiere pagar una multa que darle esa herramienta política, que es la que corresponde, para que puedan ver los movimientos durante el ejercicio. Eso es lo que Te hago una sucede. pregunta, Marta, porque esto es bastante común lo que dice la compañera Marcela. Nos pasa en varios municipios que el Ejecutivo no da acceso al Claro. RAFAM. La Ujú. multa que paga el Ejecutivo, entiendo que no será muy grande porque si optan por, y es de No. tipo, sí, es simbólica Es y que, una, es una multa global por los incumplimientos, porque no deja de ser un incumplimiento, ¿sí? O sea, cuando el Ejecutivo, o sea, vos insistís, vos como legislador, insistís en ese incumplimiento, el tribunal tiene la obligación de exigirlo, porque lo dice la resolución y porque obviamente que pasa en varios municipios. Entonces, ante la insistencia, vos como concejal o de acuerdo al lugar que estés, tenés que insistir y pedir respuesta. ¿Por qué? Porque ahí el tribunal lo que hace es, hace el acta, ¿no? Perdón, le hace el acta al Ejecutivo y normalmente al secretario de Economía o al área de informática que tiene a cargo de generar esta clave, usuario y clave. El tribunal hace un acta, le contestan que sí, que no, que se lo están dando. Vos ahí insistís, no, no me la están dando. Hay que insistir hasta la tercera acta, que recién ahí el tribunal estaría facultado para multar. A la tercera acta que el Ejecutivo no cumplimenta, luego después, cuando llega el famoso fallo, ¿sí? Ahí estaría habilitado para multar. Las multas son por incumplimientos y son multas globales. No va a multar solamente por eso, ¿sí? Pero bueno, es una herramienta para utilizarlo. La plata se usó, sucedió, pero bueno, es una decisión meramente Política. política y acordada. No queda, no hay muchas opciones, pero sí la insistencia, ¿sí? Es lo único que te puedo sugerir, que insistan sobre esa clave, y si no le dan clave, pedido de informes, ¿sí? Eso es otra cuestión que también pueden hacer. ok, Pedidos de informes permanentes, no sé si bien, permanentes, pero lo que tiene que ver con sí. respecto a las modificaciones presupuestarias Y o también de... hacerlo público, ¿no? Esto, digo, me Sí, parece que la herramienta claramente. de Sí, 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 hacerlo sí. público de la negación es también una acción política importante, creo. Es Ujú. una herramienta que tienen, que si el municipio lo que busca es transparencia, se las debe dar, ¿sí? Y si definitivamente no se las da durante el ejercicio, al cierre tienen esta información. O sea, tarde o temprano la información la tienen. El tema, a veces esto es el tiempo. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas se otorga en muy poco plazo para que se trate y para que se apruebe o no. Entonces a veces no da el tiempo para que hagan todo el análisis de lo que sucedió durante el ejercicio o de las modificaciones presupuestarias. Esta es una cuestión, siempre digo, de momentos y del análisis que hagan cuando tienen la rendición. Bueno, Gracias. sí, para los concejales, entonces su firma en la rendición de cuentas es el aval de que el dinero de los vecinos volvió a servicios, o sea, no es una decisión solamente política, sino es una validación técnica y legal. Acá. Bueno, como conclusión, un poco de todo lo que veníamos hablando es usar el famoso cuentas claras para el funcionario, un poco la tranquilidad de no ser sancionado años después, es un poco lo que hablábamos que les estuve comentando, y para el concejal la garantía de que el presupuesto, ley de leyes, claramente se cumplió tal cual se votó, ¿no? Es un poco el antes y el después de los distintos momentos, de aquello que se, que se aprobó. Bueno, me parece que es un poco no, es muy importante en este caso la función de los
concejales en la rendición si se cumplió el objetivo de aquello que se aprobó en su momento. Creo que eso es un poco la función, más allá de la función política o de gestión, de mostrar y llevar a cabo, insisto, eh, si soy oficialista, bueno, estar acordado con el intendente que se cumplió lo que prometió o un poco lo que se aprobó. Y si soy oposición, bueno, trabajar con lo que no, digamos, en lo que no está de acuerdo con las funciones más importantes de lo que insistió el intendente, o con los negativos, o con los fondos afectados de lo que la provincia les dio y no se llevó a cabo, ya sea por falta de gestión, eh, un poco lo que vos mencionaste también de los plazos fijos, es un tema a considerar, no sé si es el caso de muchas comunas o las que tienen ustedes, pero bueno, el tribunal da una herramienta para el registro y así se debe determinar. Así que bueno, eso es un poco todo lo que les puedo comentar. Bueno, podemos pasar a la parte de las preguntas. Sí, sí, ¿Te puedo hacer una pregunta más? sí, claro. Sí. Mira, en Zárate pasa algo que nosotros en un momento dado hubo una emergencia a raíz de un temporal Sí, y el Ejecutivo automáticamente sigue prorrogando esa emergencia. Obviamente nosotros no acompañamos, pues nosotros sí se la votamos en un momento cuando realmente la necesitaba, que fue a raíz de un temporal y que tenía que usar esos fondos como para cubrir todo lo que había pasado en el distrito. Pero ellos siguen con esa herramienta hoy. Y lo que te pregunto es, ese fondo que decís de emergencia, sí, ¿es un fondo que fue creado por ordenanza? ¿Es un fondo afectado? ¿De qué se nutre fue, ese? fue un fondo creado por ordenanza que fue pero era destinado exclusivamente para ese temporal. Bien, y eso cuando sucedió, Sí. ¿en qué ejercicio finalizó? Y al ejercicio siguiente lo siguieron presupuestando. Sí, al Bueno, ejercicio siguiente se siguió presupuestando el fondo de emergencia. ¿y de qué se nutre? Con qué ese fondo de emergencia, ¿sí? Que fue Sí. creado para para ese momento. Hoy, Ujú, o sea, al ejercicio siguiente lo siguen presupuestando. Ahí lo primero que tienen que observar es cuando se eleva el presupuesto. Si es un fondo que fue creado por una ordenanza específica para una finalidad puntual y ujú. finalizó, ¿sí? ¿Por qué cuando vuelven a elevar el presupuesto del ejercicio lo vuelven a aprobar? O la ordenanza dice que esa emergencia continúa indefinidamente. No, no, en ningún momento decía que continuaba indefinidamente. Bueno, entonces, ahí el primer error, tal vez, a veces, error digo, o a veces los presupuestos se copian y continúan eternamente hasta que alguien dice, epa, ¿y esto qué pasó? Lo Ujú, que hay que ver ahí es cuando se creó, si se creó específicamente para esa emergencia, se creó, se nutrió, no sé de qué recursos se nutrió ese fondo, si fue de tasa de seguridad e higiene, con qué sí, era recursos. girado de un porcentaje de las tasas de seguridad e higiene para ese fondo. Perfecto. Bueno, cuando se creó para en ese ejercicio y si se ejecutó al 100 al ejercicio siguiente, cuando se elevó el presupuesto, no debió incorporarse. ¿Sí? De la única manera que se debe incorporar es si ese fondo no se ejecutó al 100, o sea, si se nutrió de 1.000 millones y las obras o para lo que fue terminaron devengándose o ejecutándose por 50, ese saldo que te quedó debe trasladarse al ejercicio siguiente, ¿sí? Como saldo remanente de lo que te quedó sin utilizar. Esto es un ABC para cualquier fondo afectado. Cualquier fondo afectado, sea municipal, provincial, nacional, cuando se crea o se percibe, ¿sí? Y luego se ejecuta, lo que no se ejecuta en ese ejercicio sigue al ejercicio siguiente.
Ahora, eso es ABC para cualquier fondo afectado. Ahora, este específicamente, que fue creado para este, como por ejemplo muchos tuvieron el caso de COVID, ¿sí? Que se crearon fondos, ya sea por la provincia que trasladó o los propios municipios, crearon para cubrir necesidades básicas. Cuando terminó el COVID, fin, o sea, fin digo, no se debió incorporar al presupuesto siguiente, pero muchas veces pasa que como el presupuesto se copia, se vuelve a registrar y sigue. Perdón, una preguntita le quiero hacer, Marcela, ¿y de qué año es? ¿A partir de qué año se empezó a ejecutar? Fue a raíz del temporal en el 2024. Cuatro. Tuvimos una ¿Y tormenta nadie muy lo fuerte. observa? Después a ustedes sí pudieron Sí, observarlo. nosotros siempre se lo Claro, observamos. claro, claro, Es más, no acompañamos y ahora claro. estamos próximos a la rendición, la cual por eso me conecté, porque me encantaba saber bien los Bueno, tips. ahí lo que tenés que hacer es Sí, cuando ahora aprueben o traten la rendición, en el descargo o en el detalle de por qué no aprobás la rendición, o uno, no sé si no la aprobás, pero bueno, una observación, tenés que poner detalladamente ese recurso, buscá en qué foja o no sé cómo, cuando hacen la elevación, si lo hacen por expediente o de qué manera. ¿En qué foja está ese recurso, sí? armamos Que, como un proyecto nosotros, como un proyecto de ordenanza sería algo así, donde hacemos el descargo porque no estamos aprobando. claro, y ponen ahí el detalle de ese fondo específico, y ese fondo específico hoy tiene saldo, o sea, ¿lo siguen ejecutando? Sí tiene saldo, hoy tiene saldo, Bueno, lo que ahí tenés que tener en cuenta es si ese saldo que es tienen anterior. es producto de lo que quedó, si fue para el 2024 y no se terminó de ejecutar, no está mal que en el 25 lo mantengan, pero lo que lo terminen. Por ejemplo, hay que ver el detalle de eso. Ahora, si lo siguen incorporando como recurso vigente, estaría mal, porque si es un fondo que fue para el temporal del 24, en el 25 o salvo que haya un Sí, hasta detalle que... que indique en la ordenanza que cada vez que haya un temporal va a estar cubierto por eso. No, pero voy a buscar bien la ordenanza para leer bien el articulado, cosa de que yo estoy segurísima que era específicamente, porque más se trató eso, que era específicamente para Por ese el temporal temporal. y que después iba, mediante el municipio iba a girarnos todo donde había gastado Sí, La ese, rendición. esa eso rendición, seguramente si lo piden y está gastado va a estar. Lo que por ahí está, lo que ustedes tienen que observar y ver es, primero, el detalle de lo que dice la ordenanza y que no lo sigan manteniendo año tras año, pero eso te tenés que fijar o controlar cuando elevan el presupuesto. Cuando elevan el perfecto. presupuesto, ese tipo de cuestiones hay que verificarlas para ver si terminó ahí, no tienen por qué volver a incorporarlo. O si Sí, es tengo que ir al indefinitivamente. presupuesto, ¿verdad? Ahora y hacer la Claro, comparativa del eso es lo que tenés que presupuesto y la ver. rendición. Exactamente. Eso es lo que tenés que ver. Bueno, gracias. Nada de nada. ¿Alguna pregunta más? Hola, acá yo Sí, 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 adelante. como cuatro o cinco preguntas, pero bueno, Perfecto. Oh. A trato de- ver. primera sería, si no llegó el decreto en relación a los cambios de partida, no llegó el decreto de ese cambio de partida Presentate de qué distrito sos, así Marcela también sabe. de Ayacucho, Marcelo de Perfecto. Ayacucho. Si no llegó el decreto dentro de los 15 días que corresponden, que creo que es el artículo 118 de la ley orgánica, ¿no? Que dice eso. Creo que sí, no, sí, sí, no recuerdo exactamente si 118 o 119. Si el decreto de modificación presupuestaria no les llega en tiempo y forma, lo tienen Sí, que, están habilitados para pedirlo, ¿sí? Y siempre sí, tomen en
cuenta que cuando la normativa no se cumple, ustedes están habilitados para hacer la consulta al tribunal. O por qué, de hecho, insisto, en La Plata también pasó que a veces eran prácticas no informarlas, ¿sí? Entonces el tribunal, ante a veces la denuncia o el reclamo de los concejales, empezó a exigir que en tiempo y forma se elevaran. Cuando no se cumplimenta, el tribunal lo que hace es sanciona. Primero sanciona si el Ejecutivo no elevó el detalle, porque así lo pide la norma, y si lo elevó, pero tarde, igual también sanciona. O sea, es una herramienta, no es la idea de a veces atosigar al tribunal con estas cuestiones que no se cumplimentan, pero sí es una herramienta que los concejales tienen y deben tener, insisto, en tiempo y forma, o bueno, la tenés al cierre, que por ahí no te da el tiempo para analizar todo lo que ya sucedió. Bien, Pero la ley lo habilita y se lo deben informar. bien. La segunda sería cómo hacer cuando la plata del fondo educativo va al plazo fijo y Sí. vuelve. ¿Cómo hacer, por ejemplo, el seguimiento de esa plata que volvió más esos intereses y el uso de esos intereses? ¿Cómo Bueno, darnos nosotros y hacer la trazabilidad de esos fondos? lo que el tribunal exige, o sea, lo que se debe hacer, después está en cada municipio si cumplimenta o no lo que le pide el tribunal. La trazabilidad de los fondos invertidos, cómo verlo, sí o sí lo ves no lo vas a ver durante el ejercicio, ¿sí? Excepto que tengas clave para poder hacer la consulta, y ahí lo ves en el Ejecutivo, a través del área de presupuesto, está obligado a abrir un recurso específico, ¿sí? Dentro de sus afectados, que sea intereses o rendimientos por cada uno de los fondos. Por ejemplo, si tengo del fondo educativo, si tengo del SAE, si tengo del MESA, si tengo excedentes en cada uno de los fondos afectados e invierto, debo abrir un recurso específico que sea de fondos afectados. ¿Dónde lo veo? En el recurso versus gastos, que eso tal vez lo ves recién en el cierre. Eso es lo que se debe hacer. Eso es una manera de verlo. Después hay otra manera de verlo que no sé si todos los municipios lo hacen, pero sí se debería hacer. Esto es bien técnico, se crea un auxiliar extra presupuestario de inversiones, que hay un estado dentro de los anexos contables, pero también que se muestra en la rendición, que hay un auxiliar específico que sea de inversiones. Ahí vas a poder ver que hubo movimientos de inversiones. Y después el otro estado, que insisto, también depende cómo lo registre el municipio, es el de disponibilidades. En el de disponibilidades vos tenés saldo inicial, después todo el detalle de todo lo que pasó en la caja del municipio, y por ende debería haber en ese estado de disponibilidades un detalle de los fondos que se invirtieron en bonos o en plazos fijos. Aunque al cierre del ejercicio ese dinero ya volvió a la cuenta original, o sea, yo tenía en el fondo educativo 100 pesos, invertí 50, ese movimiento de esos 50 pesos debería estar en el estado de disponibilidades, aunque al cierre me figure en cero, porque ya esos 50 pesos, por darte un ejemplo, ¿no? Claramente, volvieron Es a de la cuenta contadores. original. Tremendo. ¿Sí? No sé si se entendió la pregunta. Sí, hago la aclaración, Marta, en el caso de Marcelo Bentaberre en Ayacucho, o sea, somos minoría, Ajá, entonces las cosas que pasan donde tenemos un ejecutivo de oposición y claro, que es complicado. los que deberían ser no ocurren, entonces por ahí, Claro, ¿qué herramientas pueden tener los compañeros como para, claramente ahí las dijiste, pero digo, tiene que ver con eso básicamente las claro. preguntas, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ahí, sí, claramente ahí, Marcelo de Ayacucho, vas a tener que analizar en detalle la rendición con estos estados para poder
ver si se invirtió o cómo es la ejecución del fondo educativo. La ejecución de los fondos afectados educativo, lo más fácil y rápido para ver, en el caso que tengan Rafán, ¿no? Es en el recursos versus gasto. Ahí lo ves rápidamente en el total. Y después el detalle, hay un estado que se llama detalle de ejecución para cuentas afectadas, que ahí vas a ver digamos, ahí vas a ver el gasto, ¿no? Claramente. Lo que sí tenés que saber es, en el caso del fondo educativo, cuál es el programa o la secretaría que lleva a cabo la ejecución del fondo educativo. Por esto que te decía, por ejemplo, que en La Plata está separado. Entonces, a veces a los concejales, cuando no saben en detalle, les cuesta ver dónde está, cómo se ve rápidamente la ejecución del fondo, ¿sí? ¿Te quedaban más preguntas? Eh, sí, ahí hago la siguiente. Ahí hago la Sí, siguiente. metete ¿Cómo, así. eh? Sí, sí. ¿Cómo, esta es, digamos, no sé si tiene respuesta, pero bueno, nosotros acá tenemos un área de vialidad que gasta mucho, pero que no ejecuta obras. ¿Cómo hacer para relacionar esa área que tiene un presupuesto grande y ha hecho algunos gastos y no tiene obras plasmadas? De hecho, uno de los reclamos más grandes era el del el mal estado de los caminos rurales. ¿Cómo, si hay alguna herramienta que nosotros tengamos para relacionar ese déficit? No sé Ahí- si... sí, sí, te entiendo. Ahí vos me decís que esa área de vialidad en el presupuesto está a cargo de una secretaría y tiene que tener, o sea, la Secretaría de Obras o Vialidad, como se llame, tiene distintas categorías programáticas. Tiene una categoría programática general, normalmente es una 01 que lleva a cabo la ejecución en general de la Secretaría y después tal vez tenga un programa específico. Vos me decís que tiene muchos gastos. Bueno, lo que tenés que ver ahí o pedir o mirar es el detalle de esos gastos de ese programa, primero. Porque vos decís, hay muchos gastos. ¿Cómo sabes que hay muchos gastos? Y para saber que hay muchos gastos, si los gastó esa secretaría en el presupuesto, tiene que estar determinado a través de esa categoría programática. Una vez que ves el gasto total, que ahí lo vas a analizar a través del devengado, ahí tenés que ver en qué partidas gastó. Si se lo gastó todo en la partida 3, que es de servicios o mantenimiento. Se supone que si es obra, otro análisis rápido que podés hacer es en la partida 4. No sé si vos estuviste en la charla anterior, que se habló un poco de presupuesto, pero rápidamente siempre hay que tener en cuenta, partida 1 es sueldos, partida 2 es bienes de consumo, partida 3, que es la que habitualmente más abultada está en gastos, que es servicios no personales, que es mantenimiento, muchas veces se engloban las obras en pavimentación o refacción, ¿sí? Y lo más importante acá es la partida 4, que la partida 4 es justamente obra pública. 422 es lo más habitual que se tiene que ver en total, que es bienes de construcciones en dominio público. O sea, la partida 4 debería ser la que debería defender en el caso de que sea, si el intendente está diciendo invertí en obras, en todo el presupuesto, un gran porcentaje en obras, bueno, la partida representativa tiene que ser la 4 en el caso que sean obras del municipio y no obras del fondo educativo. Perdón que te haga esta aclaración, pero no es un dato menor porque la partida 5 que es transferencia, ¿sí? Es la que habitualmente se utiliza para el fondo educativo. ¿Por qué? Porque recibo para dar, no estaría en la partida 4. Así que básicamente para mirar rápido la ejecución de obras tiene que ser a través de esta secretaría o la otra pregunta es, ¿cuál es la secretaría que llevó a cabo el gasto o la inversión en obras?
pero debe ser en la partida 4. No hay demasiada vuelta, porque se invirtió en obras y gastó, salvo que no haya invertido en obras y haya hecho mucho en refacciones o repavimentación, que es la partida 3. Eso es lo que tenés que buscar. Y, insisto, también por fuente, ¿no? Si es una fuente específica para alguna ordenanza, plata que les transfirió la provincia, o bueno, o 110, que sería de recursos ordinarios. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, Marta. Sí, No, la otra es bien cómo saber si plata que viene para recursos afectados de provincia no se usaron en pagos de recursos ordinarios, en gastos ordinarios. bueno, ahí técnicamente eso técnicamente lo ves en un estado que se llama informe del contador, es el inciso G de afectación de saldos, es la planilla del contador. Ahí vos ves todos los recursos ordinarios y afectados, o sea, los ingresos, ¿sí? Versus los pagos. Ahí ves ingresos y pagos de afectados. Si querés ver transferencias, si se hicieron transferencias entre fondos afectados y ordinarios, deberían estar plasmadas en ese estado. Ese es el único estado que refleja las transferencias de fondos. Ahora, con respecto a la ejecución, ahí tenés que analizar lo que les comentaba un poco al principio. Mirás el estado de ejecución de recursos por procedencia, que ahí vas a ver lo que percibió el municipio de cada una de las fuentes, con estado de ejecución de gastos por fuente, y ahí vas a ver si todo lo que percibió el municipio por fuente se gastó en cada una de las fuentes. Normalmente eso se equilibra y da porque si no el Tribunal de Cuentas observa. Lo que tenés que evaluar ahí o mirar son las modificaciones presupuestarias que se hicieron entre decretos, ¿sí? Que no debería, ¿sí? O sea, no debería el Ejecutivo hacer transferencias presupuestarias entre fondos afectados. ¿Las puede hacer? Sí. Si el tribunal las detecta, las observa, porque no se debería. Sí te permite, durante el ejercicio, vos podrías hacer alguna transferencia, pero justificando, ¿sí? por qué estás utilizando ese fondo afectado en un recurso ordinario que normalmente tiene que estar explicado. Si el tribunal lo detecta, pide explicación, porque si bien hay una ley que lo habilita a que durante el ejercicio no pudiste ejecutarlo y lo podés usar para fondos propios, pero con la finalidad de después luego devolverlo, pero tenés que explicarlo. Y ustedes claramente, vos como concejal, en ese caso, si lo detectás, podés pedir explicaciones. Siempre tener en cuenta que los fondos afectados, sea por ordenanza o de la provincia, justamente son para eso, o sea, son para una finalidad específica. Y si no los gasté, bueno, tengo que explicar por qué no los gasté. Si es de obra, porque no llegué con la ejecución o porque los proveedores no me cotizaban, pero en el caso del fondo educativo o a veces del SAE o del MESA, no habría justificación para no haberlos ejecutado. Normalmente, si no se ejecutan es por falta de gestión, de coordinación o bueno, o claramente eh, alguna cuestión ahí de los plazos quedó y sí la importancia de saber a esta altura esos fondos que no fueron ejecutados, bueno, a esta instancia, a esta altura, primer trimestre del ejercicio, ya tienen que haber sido ejecutados, mínimamente haberse comprometido. Eso es otra cuestión que también pueden observar a esta altura, porque entiendan que al 31 de marzo se cerró, ¿sí? Pero la ejecución ya lleva 4 meses que se cerró. Entonces, a esta altura tranquilamente pueden cuestionar, así como lo de la deuda, si la deuda ya está totalmente paga, porque a este trimestre un municipio ordenado ya tiene que haber cancelado mínimamente la deuda, el 80 o el 70% de la deuda flotante que le quedó del ejercicio 2025. Digo en general, no sé cómo es el caso de cada uno, pero tranquilamente lo pueden pedir cuál es el estado de ejecución de deuda a esta altura
del 2026. ¿Sí? Y lo mismo con los fondos afectados. A esta instancia, ¿qué pasó con esos fondos que no se terminaron de ejecutar? Porque algo motivó que no se terminaran de ejecutar. Bueno, ya pasaron 4 meses de este ejercicio, ¿ya están ejecutados? Digo, por ahí pueden pedir informes a esta altura de esos fondos que no fueron afectados. Mm, bien. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera preguntar algo? Walter. Y yo lo único que quería comentarles es que, por ejemplo, en Almirante Brown, cuando se aprueba el presupuesto, en la ordenanza en la cual se lo aprueba, se faculta al intendente para el intercambio entre partidas. Entonces, esa información después no llega al Consejo, lo vemos solamente cuando se hace la rendición de cuentas, cuáles fueron las transferencias que se hacen entre partidas. No solamente eso, me parece muy buena la charla, muchas gracias por lo que hiciste y me aclaraste muchas dudas que por ahí tenía. Vamos a subir todo el material para que ustedes lo tengan, para poder volver a ver lo que necesiten y ya les... Termina de completar el paso por acá. Bien, bueno, Bueno, Marta, muchísimas gracias nuevamente, excelente, ponen ahí los compañeros, las compañeras, acá te aplauden. bueno, gracias. Estamos grupalmente escuchando atentamente y aprendiendo mucho. Bueno, me Y alegro. agradecerte especialmente porque, bueno, esto fue una necesidad de trabajar rendición de cuentas y tuvo tu disposición, dando herramientas, además los compañeros pudiéndote preguntarte al momento con situaciones puntuales. Marcelo, Bueno, ¿estás contento? Sí, genial. no, porque habían pedido algunos concejales y dijimos, sí, sí, vamos a hacer lo posible, dependemos de Marta y bueno, tuvo la disposición. Así que bueno, Marta, quedamos en contacto Bueno, genial, genial. y Cualquier vamos cuestión ahí a... que los pueda Sí, ayudar, no hay ningún problema. Bienvenido. sabemos que es así y te agradecemos enormemente. Y bueno, y a todos los compañeros y las compañeras que participaron, estamos ya con el armado de siguientes, de siguientes charlas. Les adelantamos nada más que estamos ahí con una capacitación del Ministerio de Género, que se va a hacer semipresencial con Estela Díaz y con el equipo, también con Seguridad Social y luego retomar algunas acciones que ahí estamos también articulando con el CEDAF, con el Centro de Investigación del MDF. Así que bueno, por ese lado estamos viniendo y algunas otras cosas y algunos convenios que hemos hecho también con Nodal y con otras instituciones. Así que tenemos ahí un paquete importante para previsto más lo que vaya surgiendo de lo que los compañeros nos pidan, ¿sí? Así que bueno, de nuestra Bueno, parte, genial. Muchas gracias. gracias. Estamos en contacto. Chao. Bueno, Muchas gracias, adiós. Marta. Gracias. Chao, hasta luego.